Muy buen día. Nosotros vamos a exponer nuestro proyecto final del circuito de RC Flash fotográfico. Los integrantes del grupo 4 son quien les habla, María Valentina Aldana Carrillo, Helen Cubillos Castañeda, María Alejandra Díaz Soto, Jorge Armando Gil González y Dari Santiago Romero Armesto. Vamos a comenzar con qué es un condensador. Un condensador es un dispositivo que se forma por dos placas metálicas separadas por un aislante, que se conoce como un dieléctrico, que es un conductor de calor o de electricidad. Este evita la corriente directa de la placa y estas dan unas corrientes alternativas, generando así unas frecuencias. Existen dos tipos y voy a empezar con los circuitos paralelos. Estos son conexiones de los capacitadores que están en paralelo, que significa que todos los terminales positivos están conectados en un punto y los terminales negativos están conectados en otro. El voltaje está conectado en todos los condensadores en paralelo y tendrán exactamente el mismo voltaje en común a la fuente de suministro. En la ecuación para poder hallar los condensadores paralelos, pues simplemente es la suma de todos los condensadores, ya que son iguales, C1 más C2 más C3, así sucesivamente, siendo Cn cualquier cantidad de condensadores que estén en el circuito. Y ya seguimos con los condensadores en serie. Los condensadores en serie se conectan uno después del otro. Están conectados en serie. Estos capacitadores se pueden reemplazar por un único capacitador equivalente, que tendrán el valor que será el equivalente de los que están conectados en la serie. La ecuación para hallarlo es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 más 1 sobre C4, o lo que es equivalente a la multiplicación de todos los Cs divididos a la multiplicación a la suma de todos los Cs, de todos los condensadores. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es la resistencia. La resistencia es un dispositivo eléctrico que tiene pues, la particularidad de oponerse al flujo de la corriente. Para poder medir el valor de las resistencias, se usa un instrumento llamado ómetro y en las unidades del Sistema Internacional de Medidas es el ohm. En general, pues todo material presenta una resistencia natural, la cual pues depende de su estructura interna, las impurezas y la composición atómica que lo tenga. También está compuesto por dos, como en la primera se puede encontrar en serie, que es cuando las resistencias se sitúan una a continuación de la siguiente, como se puede ver en la imagen. Pues también la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas va a ser la misma. Es decir, que pues las resistencias se pueden sustituir por una única resistencia, cuyo valor pues es la suma de cada una de ellas. Como aquí también se puede visualizar, también sería como en los condensadores, en este caso pues sería R1 más R2 más R3 y así sucesivamente pues la cantidad de resistencias que se encuentren en un circuito. Ya como segundo tenemos las resistencias en paralelo, que es pues cuando las resistencias comparten sus extremos, es decir que la suma de las intensidades de las corrientes que circulan por cada una de estas resistencias es equivalente pues a la intensidad antes y después de la bifurcación. La diferencia de potencial siempre va a ser la misma entre los dos extremos de todas las resistencias. Es decir, que también pues, pueden ser sustituidas por una única resistencia cuyo valor es inferior a cada una de las que la asocia. También aquí en la imagen se utilizaría como para hallar todas, sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente pues las cantidades de resistencias que se encuentren en un circuito. ¿Cuáles son las leyes físicas que describen cómo se comporta un circuito CR? Primero, se le llama circuito RC a un circuito que contiene una combinación en serie de un resistor y un capacitor. Las leyes de Kirchhoff describen el comportamiento de la corriente de un nodo y el voltaje alrededor de una malla. La primera ley es la ley de la corriente, que significa que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en este nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De igual forma, la suma de todas las corrientes pasan por el nodo es igual a cero, como está en la primera imagen. La segunda es la ley de los nodos, que es la regla que se basa en la conservación de la carga eléctrica. En un nodo no se puede acumular carga eléctrica, por lo que la carga total que entra a ella por unidad de tiempo debe ser igual a la carga total que sale por unidad de tiempo. ¿Qué modelo matemático permite identificar
el comportamiento de la carga del capacitor. En la figura de la derecha se muestra un circuito RC simple en serie. Se supone que el capacitor de este circuito está inicialmente descargado. No existirá corriente en tanto el interruptor esté abierto como se ve en la figura. No obstante, si el interruptor se mueve hacia A en T igual a 0, la carga comenzará a fluir estableciendo una corriente en el circuito y el capacitor comenzará a cargarse. Conforme las placas se cargan, la diferencia de potencial aplicada al capacitor aumenta. El valor de la carga máxima de las placas dependerá del voltaje de la batería. Para analizar este circuito hay que aplicar la regla de Kirchhoff al circuito una vez el interruptor está en posición, recorriendo la espira de la figura en el sentido de las agujas del reloj. Queda la primera ecuación, donde Q sobre C es la diferencia de potencial aplicada al capacitor y R es la diferencia de potencial aplicada al resistor. Para los signos de E y R se utilizan las reglas convencionales analizadas con anterioridad. El capacitor se recorre en la dirección de la placa positiva a la negativa. Esto representa una reducción potencial. Por lo tanto, en la ecuación anterior se utiliza el signo negativo para la diferencia de potencial. Se utiliza la ecuación anterior para determinar la corriente inicial en el circuito y la carga máxima del capacitor. En el instante en el que se cierra el interruptor, cuando T es igual a 0, la carga del capacitor es igual a 0 y la ecuación aparece que la corriente inicial en el circuito es su valor máximo y se conoce como en la segunda imagen que vemos ahí. En este momento, la diferencia de potencial de las terminales de la batería aparece por completo aplicada al resistor. Después, cuando el capacitor ha sido cargado en su volumen máximo Q, las cargas dejan de fluir. La corriente en el circuito es igual a 0 y la diferencia de potencial de las terminales de la batería aparece aplicada al capacitor. Al sustituir I igual a 0 en la ecuación anterior, se obtiene que la carga máxima del capacitor es igual a Q en su carga máxima. Para determinar las expresiones que muestran cómo la carga y la corriente dependen del tiempo, se resuelve la ecuación, una sola ecuación con dos variables. Esta corriente es igual a la relación de cambio en el tiempo de la carga en las placas del capacitor. Por lo tanto, en la ecuación se reemplaza I por la derivada de Q sobre dt y se simplifica la ecuación. Luego, para encontrar una expresión para Q, resolvemos esta ecuación diferencial separable. Primero combinamos los términos al lado derecho. Si bien no es una división, esta última expresión se puede pensar como tal que nos lleva a reescribirlas en términos diferenciales, como se presenta en la última ecuación. Luego, integrando esta expresión a ambos lados, recordando que T es igual a 0 y tenemos que Q también es igual a 0. Y elevando exponencialmente a ambos lados, llegamos a la primera ecuación que vemos subrayada en verde, donde E es la base de los logaritmos naturales y se ha efectuado la sustitución de la ecuación. Se puede encontrar la corriente de carga derivando la ecuación respecto al tiempo, utilizando I con la derivada de Q sobre dt. Y se encuentra que I de T es igual a E sobre R menos T sobre RC. Por último, tenemos dos figuras que muestran las cargas y las corrientes de un capacitor en función del tiempo. Podemos observar que cuando Q es igual a 0 en T igual a 0, se acerca al valor máximo en donde T tiende a infinito. La corriente de un valor máximo en T igual a 0 decae exponencialmente hasta 0 en T cuando T tiende a infinito. La cantidad de RC que aparece en los exponentes de las ecuaciones se llama la constante de tiempo T del circuito, que es la última ecuación que vemos ahí. Bueno, ahora yo les voy a hablar lo que sería el capacitador de descarga. Para referirnos a este tenemos que basarnos un poco en lo que sería la información que le brindó mi compañera anteriormente sobre las leyes de Kirchhoff y la ley de mallas. Nos da como una ecuación que sería I por R igual a Q sobre C, donde I sería la intensidad de corriente, R es la resistencia al patrón,
Q es la carga eléctrica del capacitor y C es la capacidad del capacitor. Como la intensidad del circuito es igual a la rapidez a la que se descarga el capacitor, tendremos que I es igual a menos la derivada de Q sobre la derivada de T. Esto sustituyendo en I por R nos daría una ecuación, la forma de menos R por la derivada de Q con respecto al tiempo, igual a Q sobre C. Ahora, hablando en la ecuación, tenemos que ir integrando esta misma, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que T sub 0 es igual a 0 al estar descargando, y que Q de 0 es igual a Q sub 0. Y obtenemos que la carga del capacitor con respecto al tiempo se determina por la ecuación de Q de T igual a Q sub 0 por E a la menos T sobre RC. Que esta sería como la ecuación normalmente más usada, como la más general. Pero la ecuación, o sea, como más rápida y más útil, o sea, más eficaz sería como B de T igual a 5 por R por C. Ahora, cuando hablamos de descarga del capacitor, tendremos que esto nos arroja una gráfica de forma exponencial decreciente. Pues, ahora, hablemos de qué información física nos pueden brindar estos tipos de modelos. Como información básica tendremos que el campo eléctrico permite ver la carga que el condensador almacena en el campo eléctrico entre sus placas, donde la tasa de carga se describe en función de la constante de tiempo RC. También tenemos que la capacidad se mide en faradios, y cuando hablamos de capacidad tenemos que tener en cuenta que los faradios son un número tan grande que por lo general se usan sus múltiplos como micro, nano y pico. También tenemos que la tensión del trabajo es la máxima tensión que puede aguantar un condensador con un capacitor antes de que este mismo pueda llegar a estallar. Dentro de estos modelos también nos habla de lo que sería la tolerancia, que se refiere al error máximo que puede haber entre la capacidad real del condensador y la capacidad que demuestra en su cuerpo. También hablamos de lo que sería la polaridad, que esto nos muestra que si el condensador es mayor a un picofaradium, este tendría una polaridad mayor a 0. Por ende se debe aplicar una tensión de una manera cuidadosa. Esto lo diferencia un poco de lo que sería la polaridad de un condensador menor a un picofaradium, pues a estos sí se les podría aplicar una tensión en cualquier sentido sin algún riesgo. Y obviamente una de la información física más importante que nos muestra estos modelos sería el tiempo, donde transcurría 5 constantes de tiempo, o sea 5 por R por C, que sería la ecuación que ya se les mencionó anteriormente, se puede considerar que el condensador está completamente cargado a efectos prácticos. La constante del tiempo en el circuito. Esta es muy importante en el análisis temporal, ya que analiza el tiempo necesario que necesita un condensador para cargar, como se ve en la imagen, un 63.2% de la carga total que tiene, una vez sea conectado a una fuente directa, así como también puede ser para un inductor, ser atravesado por corriente una vez llegue. Como se puede ver también en la otra gráfica, también puede ser el tiempo necesario que le tome una vez sea desconectada la fuente, el tiempo que le toma llegar del 100% al 36.8%, que es el porcentaje que perdió, que fue un 63.2% del original. Esta se calcula de dos formas diferentes, una para los capacitores y otra para los inductores, la cual es T igual a R por C, y para los inductores es T igual a L sobre R, en donde T es la constante en segundos, R la resistencia en ohmios, y C la capacitancia en faradios y L la inductancia en hercios. Se podría decir que un condensador tiene una carga máxima cuando la diferencia de potencial que el condensador tiene es igual al generador, que se ve en la ecuación BC igual a BE. Una vez hecho esto, la corriente cesa y el condensador adquiere su carga máxima, que es la siguiente ecuación, donde es Q máximo es igual a C por BC igual a C por BE.
En las siguientes se demuestra que en la diferencia de potencial entre las placas, el condensador aumenta al mismo tiempo que la carga, mientras que la intensidad de corriente disminuye, y esto forma una ley exponencial que se puede ver en las ecuaciones de la derecha, donde BC es igual a P por 1 menos C a la T sobre RC. Y así siguen las otras dos ecuaciones, en donde BC es la tensión del condensador en el instante T, QT es la carga del condensador en ese mismo instante, y DT es la intensidad de corriente que circula por el circuito en ese instante, B es la tensión de la fuente, R es la resistencia eléctrica y C es la capacidad del condensador. Muchas gracias. Ya para agregar, también queremos mostrar lo que fue el circuito elaborado, en donde está compuesto por dos resistencias de 1 kiloohmio, un capacitor de 5 picofarios, una fuente de poder de 5 voltios, un pulsador de 4 pines, una bombilla, un protoboard y un multímetro configurado para medir en voltios. Entonces, al iniciar la simulación, se encuentra aquí que está en 5 voltios, y al encender la bombilla se encuentra que tenemos 4.77 en miliamperios.